tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo están? Nosotros aquí puntualmente 9:30 en todo el territorio nacional y es el momento de hablar de salud, de tu salud, de la de tus seres queridos y por supuesto en esta instancia es importante saber cómo está el panorama respecto al COVID. El total de recuperados ya supera las 5.100.000 personas y el total de vacunados con primera dosis se acerca poquito a poquito a las 30 millones de mujeres y hombres, que es realmente una cifra muy, muy importante. El total de vacunados, en este caso con 2 dosis, es decir, con esquema completo, ya supera las 22.100.000 personas. Y estamos listos para compartir 30 minutos a pura información precisa, confiable, que nos oriente, que nos permita además tomar contacto con la realidad, con lo que sucede en el país, en el mundo, pero sin olvidarnos de las cuestiones que son esencialmente primordiales. La posibilidad de vacunarnos, la posibilidad de estar bien, de tener vida, son valores que a veces cuando uno atraviesa ciertas tempestades, como lo es la pandemia, debe valorar, debe poner en consideración. El año pasado no teníamos ninguna certeza y hoy estamos en una situación realmente absolutamente diferente, gracias a Dios. Estamos en contacto para arrancar, no sé si está ya con nosotros, alguien a quien respetamos muchísimo, que sabe además un montón, una bocha, dirían los chicos, pero que sobre todo nos permite entender, comprender los procesos. En este caso estoy hablando, no sé si ya está conectado, Guillermo Docena. ¿Estás ahí, Guillermo? Hola Natalia, buenos días. Sí, aquí estoy, un gusto estar nuevamente con vos. Otra vez. Sí, un placer realmente escucharte, verte y sobre todo empezar este programa hablando de esta situación, ¿no? que hacía referencia hoy yo, tan distinta la última vez que hablamos a la de hoy, donde tenemos una situación epidemiológica en todo el país muy controlada. Sí, exactamente, está muy controlada, no me animo a decir todavía totalmente controlada, pero ya llevamos no quiero dar esa señal más allá del optimismo con el cual estoy viendo cómo está respondiendo la gente y la población, ¿no? Pensá que todavía tenemos mucha gente sin vacunar y a esa gente, digamos, está protegida porque no hay transmisión viral. Eso se llama técnicamente en inmunología inmunidad de rebaño. O sea que técnicamente estamos en inmunidad de rebaño, pero todavía yo creo que hay que mantener vacunación, más protección y sobre todo el control de fronteras con el ingreso de personas potencialmente infectadas, ¿no? Así que vos sabés que cuando se dieron las nuevas medidas, yo coincido con vos y dije, todo el mundo se quedó enganchado con lo del uso del barbijo en espacios aéreos, pero en realidad la clave va a estar en la liberación del ingreso al país y en nuestras fronteras. Coincido absolutamente. Ahí ese control epidemiológico de fronteras va a ser clave. Eso va a ser clave. Tenemos también la suerte que todos los países limítrofes tienen la situación o las curvas controladas. Tal vez el más complicado es Brasil por la heterogeneidad y hay 2 ciudades, Río de Janeiro y Río Grande do Sul, donde tienen delta, pero todo lo que es fronterizo está bastante controlado, pero igual no hay que relajarse porque una situación puede cambiar en 15 días dramáticamente y después fíjense los meses que lleva volver a la normalidad. Así es, hay que cuidarlo. Mira, hoy tenemos el placer de charlar con vos también por algo que tiene que ver con el repaso de lo que sucedió en pandemia, este especial que ha hecho el canal Encuentro, Vacunas, Inmunidad Colectiva, un título súper claro, contundente, porque es lo que está pasando. La inmunidad no tiene que ver con la decisión individual, sino con la decisión colectiva y la posibilidad de acceder a las vacunas. Y en este capítulo, el protagonista son las emociones, eso de sentir que fuiste parte de un proceso donde se salvaron ni más ni menos que vidas, Guillermo. Totalmente, digamos, cae justo este capítulo, en realidad fueron 4 capítulos, pero justamente cae en un momento donde estamos viendo lo que han logrado las vacunas, ¿no? Ojo, no solo las vacunas, porque tener buenas vacunas y no tener un buen plan de inmunización no es suficiente. Exacto. Entonces son las 2 cosas, buenas vacunas y buenos planes de inmunización que sabemos que siempre son problemáticos, defectuosos y nunca alcanzan, pero bueno, acá se ha logrado esa situación de controlar los contagios a través de la vacunación de la gente, sobre todo las personas más expuestas y las más vulnerables, ¿no? Esos son donde tenemos los mayores porcentajes de vacunación. Sí, y ahí vemos el adentro, ¿no? La cocina de los procesos donde se elaboran las vacunas, todos los recursos y herramientas para testeo, bueno, para infinidad de herramientas que necesitamos.
Y en la Argentina no es justamente una excepción en el mundo, porque también se está trabajando aún en procesos de esquemas vacunales que están surgiendo de justamente científicos y científicas que dedican su vida para poder encontrar este tipo de soluciones. Sí, exactamente. Y bueno, hoy lo van a ver en el capítulo, está muy bien hecho, se los recomiendo. Bueno, todo lo que hace Encuentro tiene una calidad, sí, digamos, increíble. Y hoy van a ver lo que son las vivencias de la gente que está en la mesada trabajando y que realmente nunca, inclusive a mí me pasa, nunca me imaginé que pudiera estar en un contexto como este y en una participación tan central en algo que uno realmente demuestra que puede aportar para el bienestar. Sí, sí. Si bien va a ser a un tiempo, digamos, en el plazo inmediato, no hoy, pero bueno, es importante mostrar lo que se está haciendo en nuestro país. Totalmente, y también desde el que distribuye la vacuna, el que la recibe, la enfermera que abre la salita y que dice hoy tengo tantas vacunas que aplicar y ordena, todos son parte de justamente un circuito virtuoso, no solo el que elabora la vacuna cuando llega la vacuna, el que organiza la logística de un país tan grande como el nuestro, ¿no? Son procesos muy complejos, extremadamente complejos, por lo cual cada actor que forma parte con una función es fundamental. Donde falta esa persona o esa etapa, te complejiza todo. Fíjate lo que fue, por ejemplo, cuando se produjo la vacuna de AstraZeneca, con todo lo que implica para nuestro país montar una planta modelo en Latinoamérica, porque fue la única. Después se envía a México y faltaba una sola parte, que eran los filtros para tener la vacuna adecuada. Faltó eso solo, que era tenerlos, no ni hacerlos, ni usarlos, era tenerlos, porque los tenía retenidos Estados Unidos por otras cuestiones, y eso complejizó todo. Por lo cual esto da una idea de lo tremendamente complejo que es todo. No es solo la etapa nuestra académica o de producción, por supuesto que no. Cada uno de los pasos, sí. Y no tenemos que olvidarlo, ¿no? Porque esa emoción que hoy sienten tantos trabajadores y trabajadoras que dedican su vida a la ciencia aplicada a la salud, también es algo que hoy ponderamos y que no tenemos que dejar confundirnos. No puedo dejar de preguntarte, Guillermo, me voy a tomar la atribución, porque lo que está pasando con la vacuna Sputnik, con esta preocupación de pocos quizás, si tengo Sputnik no puedo ingresar. Me parece que poner en tela de juicio una vacuna que ha demostrado con creces su eficacia, su efectividad y su seguridad, realmente es hacer un daño a la comunidad en su conjunto. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero el problema no es el país que no deja entrar, porque Argentina hace lo mismo. Argentina deja entrar a aquellos vacunados con vacunas que aquí están autorizadas o las que autorizó la OMS. Entonces, para mí, acá el problema es la OMS. No puede estar haciendo lo que hace. Porque hay pruebas, hay datos, hay resultados que demuestran que la vacuna funciona. No es que la vacuna no está andando o tiene problemas, porque si no, se hubiera suspendido en forma inmediata la vacunación, como pasó en otros momentos. Entonces yo creo que la irresponsabilidad es de la OMS, pero bueno, sabemos que hay intereses de todo tipo, geopolíticos. Pero nosotros, sí. Guillermo, nosotros conocemos los circuitos, pero el que está en casa tiene el derecho también de hacerlo. Por eso es que te lo pregunto. ¿Por qué la valoración de la Organización Mundial de la Salud tiene tanto peso? Y está bien explicarlo, porque la OMS no es la que aprueba una vacuna. Esto es importante también decirlo. La OMS da el respaldo, lo que lo aprueba es cada entidad regulatoria. Pero pensemos que durante el gobierno de Trump, Estados Unidos le quitó el apoyo a la OMS, por lo cual hoy la OMS subsiste por aportes de privados. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta en todo este tipo de decisiones. Y una cosa que yo no puedo entender de la OMS, que lo he dicho varias veces, es por qué autorizan Sinopharm, que tiene mucho menos respaldo científico. No que sea mala, ojo, no quiero llevar tranquilidad, pero hay menos trabajos publicados de Sinopharm y hay muchos más de Sputnik. Entonces, ¿por qué aprueban Sinopharm y no aprueban Sputnik, habiéndose visto los resultados que hay con Sputnik? Sí, y no es que Sputnik no presentó los papeles como en algunos casos dicen, están más que claras las pruebas clínicas de todos los estudios que se han realizado, ¿no? Sí, pero bueno, lamentablemente no hay que entrar en eso. Exacto, no sabemos cuál es el trasfondo y eso es una crítica que le hago también a Gamaleya. Tendrían que anunciar en el sitio oficial de OMS y de Gamaleya cuál es realmente el problema, porque no sabemos si es cierto o no.
que falta documentación. Exacto. O qué es lo que falta, porque aparentemente lo que falta fue algo que pasó en mayo, no ahora, y ahora lo da a conocer una persona, un americano que es parte de la OMS y por eso genera mucho más confusión, ¿no? Absolutamente, ni siquiera hubo una comunicación oficial y en el medio estamos nosotros, pero hay que estar tranquilos que los que están vacunados con la Sputnik no tienen ninguna dificultad. Esta es una cuestión que va mucho más allá de la cuestión sanitaria, así que tenemos que estar muy tranquilos con eso. Guillermo, sí, eso sí, voy a aprovechar... Sí. Además, una cosita más chiquitita para llevar tranquilidad. Cuando pasa algo realmente de seguridad con una vacuna, se identifica el lote y se lo retira de todo el mundo. Exacto. Y eso no pasó. No, entonces la gente que recibió vacunas, que hay más de 70 países, que se quede tranquila, la vacuna no pasó nada. Si es que hay algo, es algo de procedimientos nada más. Clarísimo, por eso quería hablar de este tema, porque certezas, necesitamos certezas porque seguimos aún en pandemia. Y si hay algo que no nos puede pasar es tener dudas. Hay un trabajo muy grande que hacer en eso y la verdad es que esto no ayuda para nada. Vamos a aprovechar un minuto más de tu tiempo porque hay consultas. A ver si nos entran 1 o 2 preguntas. Florencia de San Isidro dice, estoy vacunada con Sputnik y Moderna. Si quiero entrar a un país que no aceptan estas vacunas, ¿me puedo dar una tercera dosis de la que acepten? Sí, es una pregunta importante que me la está haciendo mucha gente. Al día de hoy, la única opción es, hacer eso. Pero yo creo que esta situación tiene que cambiar en corto plazo. No puede seguir haciendo esto, porque no es algo que esté aceptado ni probado la hipervacunación. Esto es una hipervacunación, dar una vacuna arriba de la otra. No es que sea riesgoso, no está estudiado y no es lo aconsejable. Mira, eso que dijiste, ¿no? Porque claro, ella decía, tengo Sputnik, me puse Moderna y supongamos que viaja a Estados Unidos y se pone Johnson & Johnson. ¿Y cuántos plazos de intervalo hay que tener? No hay estudios clínicos, ese es el asunto. No hay nada. Yo la gente que me pregunta digo, por lo menos dejen pasar un mes. Por lo menos, para evitar si hay alguna reacción que se sepa a cuál se debe. Pero nadie le va a asegurar que no. Yo creo que no va a pasar nada, es lo que les digo, pero no está estudiado. Pues no se hace vacunar sobre otra vacuna. Eso no se hizo y no se hace. Nunca. No. Nunca, exacto. Bueno, hoy a las 23, pegados a la pantalla de la televisión pública, a esta misma pantalla, vamos a ver el último capítulo de Vacunas, Inmunidad Colectiva, este gran trabajo que ha hecho Canal Encuentro y del que fuiste parte, Guillermo, como siempre aportando tu granito de arena. Gracias. Sí, tal cual. No se lo pierdan porque está muy bueno. Un abrazo grande. Bueno, gracias. Hasta luego, buenos días. Chao. @Guillermo Docena, lo pueden seguir en sus redes sociales. @Guillermo Docena, ya saben, fuente confiabilísima para cada uno de nosotros cuando tenemos alguna duda. Y vamos a cambiar de tema. Sí, un tema que tiene que ver con tu salud, con seguramente la salud de alguien de tu entorno. Porque vamos a hablar de algo que en salud pocas veces se habla y tiene que ver con el dolor. Cuando hablamos del dolor hay una aceptación, hay una cuestión de convivencia y realmente nuestra calidad de vida, por supuesto, desmejora o se deteriora. Está ya con nosotros la licenciada Rocío Castrillo. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida. Hola, Natalia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy expectante con este tema, porque es un tema del que poco se habla, por supuesto en tele mucho menos, pero es un tema que afecta la vida de millones de personas, ¿no? Que conviven con un estado de dolor constante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de dolor crónico desde el conocimiento, por supuesto, profesional y científico? Bien, bueno, ya partiendo de la base, la definición de dolor es una experiencia sensitiva y emocional desagradable, pero que es subjetiva, porque tiene que ver con cada una de las personas, cómo lo siente, cómo lo percibe, con todo su entorno, con las emociones, con lo que ese dolor afecta a esa persona. Un dolor crónico está considerado como un dolor que perdura en el tiempo y que dura más de 3 meses. Nosotros, si diferenciamos, obviamente el dolor tiene un montón de clasificaciones, pero si vamos al tiempo de duración de ese dolor, podemos dividirlo en agudo y en crónico. El agudo generalmente es un dolor que acompaña una lesión, es un dolor que generalmente es protector porque me está diciendo a mí que me tengo que cuidar de hacer reposo, de tratar de no mover ese segmento o ese lugar o esa zona o tejido donde tuve la lesión. En cambio, cuando yo ya tengo un dolor crónico es cuando pasan esos 3 meses donde en realidad ese dolor se generaliza, es más inespecífico, pasa a ser un dolor disfuncional, o sea, no tiene ética en cuanto a la magnitud entre la lesión original y el dolor en sí.
Y acá es donde influyen muchos factores biopsicosociales, que en realidad es lo que se suma a por sí a la lesión que puede llegar a haber en un dolor. Cuando hablamos, Rocío, cuando hablamos de los factores biopsicosociales, me parece importante mencionar cuáles son, porque por supuesto no todo el mundo tiene por qué saber de qué se trata lo biopsicosocial, que tiene que ver con el entorno, con el contexto. ¿A qué nos referimos? Claro, tal cual, o como vos decías, esta parte al principio de la aceptación que uno tiene en cuanto al dolor, porque como no le encontrás una solución, decís, bueno, tengo que aceptarlo, tiene que ver mucho con lo cultural, las vivencias que uno tuvo en cuanto al inicio de los dolores, el tema laboral, cuando uno quizás tiene que decir, bueno, soporto este dolor porque necesito seguir con una actividad. Todo lo biopsicosocial nos referimos al entorno, a las emociones, a lo sensitivo que uno siente respecto a ese síntoma. Claro. Estamos viendo en pantalla ejercicios, porque a uno dice, uy, tengo que el dolor, ¿con qué se saca? ¿Solo con medicamento o hay otro tipo de tratamientos y complementos que también se realizan? Bueno, como dijimos, dolor crónico tiene un montón de otros factores, por eso es que en realidad tiene que ser integrativo, tiene que ser interdisciplinario. Un tratamiento por ahí farmacológico sí, en el momento a mí me puede solucionar, puede resolver, pero yo necesito poner mucho de mi parte en cuanto a la movilidad y a un montón de cambios posturales y de estructuras dentro de la vida cotidiana, porque si no, no voy a encontrar una solución. Entonces, este trabajo interdisciplinario es a través de la parte emocional con psicología, de la parte del movimiento, la flexibilidad, tratar de mantener el cuerpo activo y en movimiento a través de la kinesiología, de la terapia física, todo lo que es el cambio conductual en cuanto a las rutinas diarias, a través de la terapia también ocupacional, esto de cómo me levanto, cómo me acuesto, cómo me siento, cómo manejo, qué posición tengo frente a la computadora, hoy en día que con la pandemia todos estamos más horas sentados frente a una pantalla. Claro. Todo esto es importante porque influye un montón en, digamos, la intensidad de ese dolor. Sí, cómo caminás, qué tipo de calzado usás, hay un montón de factores, como decís vos, que no es una sola cosa que tengo que cambiar o una sola cosa la que quizás profundice ese dolor. Tal cual, es así, sí. Si me pasa todo esto que vos recién contabas, ¿no? Y yo digo, sí, la verdad es que hace más de 3 meses que convivo con este dolor, que me automedico, porque en la Argentina hay altos índices de automedicación con antiinflamatorios, que lo que resuelven es lo inmediato, pero mañana te vuelve a doler, con lo cual no estamos resolviendo lo profundo. ¿Qué consejo le das? ¿Dónde concurrir? ¿Hay que hacer una consulta con un médico clínico? ¿Hay que buscar un especialista que conduzca este trabajo interdisciplinario? Bueno, primero y principal, obviamente, si alguien tiene un médico de cabecera, siempre es importante consultar antes de uno automedicarse. Es, como vos decís, la idea no es que uno pruebe a ver qué es lo que le puede solucionar esa situación o ese síntoma en el momento, porque en realidad lo que estás haciendo es taparlo. Después, hay muchos especialistas en lo que es dolor. Nosotros justamente en la clínica en Fleni, hay un sector que se llama Clínica del Dolor, donde hay un montón de profesionales a cargo del doctor Fernando Salvat, que se encargan específicamente de este tema. De todo tipo de dolor, puede ser un dolor post-ACV, un dolor por una enfermedad como diabetes, o sea, no tiene que ser solamente del tejido músculo-esquelético, o sea, el dolor puede ser neuropático, nociceptivo, hay un montón de clasificaciones de dolor, las cuales sí, obviamente, con especialistas pueden ser tratadas, bien orientados hacia un tipo de tratamiento donde tiene que ser interdisciplinario e integral para poder tener buenos resultados dentro de lo que es el dolor crónico. Sí, y tener, por supuesto, la constancia, porque nada es mágico, porque hay que trabajar con profesionales que nos orienten, pero sobre todo tener el compromiso de poder revertir esa situación. La gran noticia, Rocío, que hoy nos traes y nos dejás, es que si estás en una situación de dolor crónico, tenés herramientas que seguramente vas a poder utilizar para mejorar tu calidad de vida. Gracias a vos y a toda la gente del Fleni, como siempre, que tienen esta capacidad de acercar. Yo siempre digo, soluciones no solamente son soluciones, sino que son buenos procesos, porque el proceso de sanar tiene que ver con un montón de decisiones. Así que ustedes en eso siempre llevan la delantera. Te mando un abrazo grande, Rocío. Muchas gracias. Gracias, un beso. Bueno, y saben, en pandemia hubo muchísimos recursos que hemos utilizado. Ahí se sigue la red de Fleni, @Fleni_oficial. Pueden encontrar muchísima data e info realmente súper recomendable.
y siempre esto, el foco, ¿no? En la fuente confiable de información. ¿Dónde me informo? Tiene que ser un lugar serio que me permita ese conocimiento tomar mejores decisiones para mi salud. Y les decía, durante la etapa de pandemia usamos barbijo, hay un montón de desechos, pero también el medio ambiente hay que cuidarlo porque vivimos en un entorno. Y en este Viralicemos lo que vale, Cami nos trae un informe imperdible. Hola Nati, buenos días. Y buenos días a vos que estás ahí detrás de la pantalla. Hablamos muchísimo de lo importante que es el uso del barbijo, de todo lo que tenemos que cuidarnos nosotros, pero ¿alguna vez te pusiste a pensar que también la naturaleza merece que la cuidemos? ¿Cuántas veces nos sacamos el barbijo y lo tiramos a la basura? Con suerte, sin tener en cuenta cómo debe hacerse correctamente. A ver, si yo te pregunto, tirame un número de cuántos años tarda en degradarse una mascarilla común tirada en la naturaleza. Estoy seguro que mucho más de lo que pensaste. Entre 300 y 400 años. Y eso no es todo. Entre los animales que revuelven la basura, el viento y otro montón de factores, estos desechos terminan llegando a las aguas y con diferentes factores climáticos terminan convirtiéndose en microplásticos. ¿Y qué significa esto? Que los microplásticos se vuelven casi imposibles de recuperar del ambiente y que a través del agua y la tierra son absorbidos por las plantas y animales y en última instancia también por los humanos que consumimos esas plantas y animales. Y atención especial a este dato que no lo vas a poder creer. La organización ambientalista Oceans Asia estima que más de 1.560 millones de barbijos terminaron en los océanos durante el año 2020. Esto representa un peso de 6.000 toneladas nuevas de plástico en el mar. Pero no solo los llamados desechos COVID, que nos referimos a los guantes, barbijos y todos los elementos de protección, aumentaron la contaminación de plásticos en el mundo, sino también que la pandemia reforzó la cultura del descarte, que por miedo a contagiarnos en vez de reutilizar, descartamos. Pero este tema de contaminación de plásticos es un tema que se viene acarreando hace décadas, así que en vez de dejar la responsabilidad y delegar todo en políticas mundiales, vamos a ver hoy qué podemos hacer desde casa. Entonces, cuando me saco el barbijo, que ya no tiene más vida útil, ¿qué hago? ¿Lo reciclo? ¿No lo reciclo? ¿Lo tiro en el tacho? ¿Lo tiro en la calle? No, este último ni se nos ocurre, ¿eh? En este sentido, los especialistas recomiendan, punto número 1, siempre que puedas, utilizar mascarillas reutilizables. Y punto número 2, jamás en tu vida recicles un barbijo. Lo que tenemos que hacer es tirarlos en unos contenedores especiales o en su defecto cerrarlos en una bolsa y recién ahí derivarlos a un tacho cerrado. Así evitamos, como dijimos, el tema de los animales, el viento y los factores que terminan con los barbijos en las aguas. Y de ya para cerrar, 2 perfiles que podés en este momento empezar a seguir en redes sociales para juntos introducirnos en todo lo que es la cultura del medio ambiente, el cuidado, cómo podemos hacer desde casa para reducir el consumo de plásticos. Todos Somos Reciclaje es un perfil llevado a cabo por un educador ambiental que realmente nos educa con sus contenidos cercanos, didácticos, porque nos acerca constantemente qué podemos hacer en la vida cotidiana, en nuestro día a día, para cuidar un poco más el medio ambiente. Y el segundo te va a encantar, sobre todo por lo que te vas a sorprender, porque este perfil, que se llama Decoración Reciclaje, nos acerca ideas increíbles para comenzar a reciclar esos productos que jamás pensamos que podíamos darles otro uso. El objetivo que tenemos con Quédate en Casa Salud todas las semanas es informar a través de fuentes seguras y confiables y generar conciencia. Así que hoy ya aprendiste cómo tenés que tirar correctamente tu barbijo para prevenir la contaminación ambiental. Compartí el dato con todo tu círculo cercano que el mundo, tu casa, te lo va a agradecer. Muchas gracias, mi nombre es Camila Ibarra y nos encontramos en la próxima edición de Viralicemos lo que vale. Siempre súper eficaz el informe que nos alcanza la genia de Camila Ibarra, la pueden seguir en @Camila Ibarra, y bueno, y esta data, ¿no? El medio ambiente, qué importante, todo lo que hacemos, que lo cuidamos por un lado y también lo hicimos un poquito, digo, más de 100 toneladas de residuos con los barbijos, un montón, ¿no? Bueno, para pensar, para reflexionar, de eso se trata también la salud integral, cuidar el entorno, el medio ambiente en el que vivimos. Vamos a hablar de un temazo también, todos son temazos, porque son todos temas que ustedes nos piden y que tienen que ver justamente con nuestro día a día. Adolescencia y límites. ¿Y llegó quién? Marichu Saintud. ¿Ya estás ahí, Marichu? ¿Cómo te va? Sí, ya estoy acá. Buen día, un placer estar con ustedes de nuevo. Sí, siempre maravilloso escucharte, verte, y aparte nos ayudas muchísimo a entender estas etapas en las que a veces nos cuesta, por supuesto, adaptarnos, interpretar, escucharnos, y hablar de límites en la adolescencia parece un desafío heroico prácticamente. Ojalá que no, ojalá que vengamos con buenos límites de los chicos más chicos. En realidad lo que ocurre es que en la adolescencia nos damos cuenta de que cuando eran más chicos no les poníamos buenos límites
y entonces se nos pone peluda la situación en la adolescencia, pero en realidad la historia es anterior a esa etapa. Y a mí me parece importante, Marichu, que nos ayudes a entender por qué es importante. Esto me parece clave. Vos decís, cuando un hijo llega a la adolescencia, tuvo una niñez, claramente. ¿Qué puedo hacer, los que están mirándonos en casa y están en la etapa de la niñez, qué pueden hacer para que la adolescencia sea mejor? Y el que no lo hizo, ¿cómo arrancamos? Cuando ya estamos y nos damos cuenta que nos faltaron límites, ¿no? Los límites, empecemos por entender que funcionan porque encausan. La energía del buen límite es como el agua de las cataratas. Mucha agua pasa por un lugar muy finito con mucha energía. Cuando hay poco límite, estamos más bien en una situación tipo delta. Mucha agua desparramada por un montón de lugares, entonces que tenemos que causar la energía a nuestros hijos. Por otro lado, somos grandes, sabemos más. Cuando ponemos un límite a un niño o a un adolescente, lo estamos haciendo por cuidarlo. Por supuesto, tenemos que ayornarnos para no ser esos papás cuida que no permiten nada y que el chico se siente asfixiado con su papá y su mamá. Pero una vez que nos sentimos que somos razonables, tenemos que empezar por la infancia y es tan sencillo como te digo las cosas y si son chiquititos me ocupo de que las hagas y si sos un poco más grande, te aviso de lo que pasa si no lo haces y pasó lo que te dije. No sé, apagá la tele, ven a la mesa. Si no venís a la mesa dentro de los próximos 5 minutos te quedaste sin comer. Pero todo lo que estoy diciendo tiene que ver con no enojo del adulto. Yo pongo una pauta, lo conversamos en otro momento que no es la mesa, nos ponemos de acuerdo en que va a ser así, 5 minutos de tolerancia, y después, sin ningún enojo, ¿qué hacemos habitualmente? Te lo digo 14 veces, la 15 me vuelvo loca, el hijo se siente culpable y además se acostumbra a hacer caso cuando mamá empieza a gritar. ¿Por qué? Porque yo lo acostumbré a que haga caso cuando yo grito. La idea es tener pautas claras, que sean siempre las mismas. Nunca es tarde, la adolescencia tampoco es tarde. Entendamos que los adolescentes tienen que diferenciarse de nosotros. Si a mí me gusta verde, van a querer rojo. Si a mí me gusta arriba, van a querer abajo. No porque exactamente quieran eso, sino porque quieren separarse de mí y para eso tienen que pensar distinto. Y esto va a llevar a muchas luchas y muchas peleas. Sigamos pensando, hay cosas en las que nosotros tenemos que cuidar, sabemos más y tenemos que seguir cuidando. En cada etapa serán cosas distintas. A los 4 años es que no cruce la calle solo, sin darme la mano. A los 12 va a ser que haga buen uso de su teléfono celular y no hable con gente desconocida. O sea, los límites son muchos. Los chicos no nos van a agradecer los límites, se van a enojar. Pero la clave del buen límite es que el niño o el adolescente se enoje, pero el adulto no. Yo tengo claro lo que digo, tengo claro el porqué de lo que digo, te escucho, te acompaño en el dolor, pero si te dije que no, es por buena razón y te sigo diciendo que no. Una máquina de aclarar cosas, sos Marichu, porque vos dijiste recién, el límite puede enojar a nuestros hijos, pero no nos tiene que enojar a nosotros, porque si no, ahí sí estamos haciendo las cosas mal. Y está también algo muy claro que dejás, que es que los adolescentes naturalmente van a intentar diferenciarse de nosotros. Eso que nos molesta, que nos lleven la contra, que siempre nos quieran, que te muestren fastidio, sería como una parte, digamos, de sanidad mental de ese proceso que están viviendo, ¿no? Evolutiva, forma parte de la evolución. Claro. Para poder ser digna a mi mamá me tengo que separar. Para separarme y tengo que practicar el pensar distinto y esto trae mucha discusión, claramente, desde el inicio de la pubertad. Porque no empieza a los 14, empieza a los 11, 12, cuando empiezan a... Sí. Uno dice, ¿esta era mi criaturita adorada? ¿Cómo me contesta de esta manera? Es muy desconcertante lo que pasa. Totalmente, ese impacto hay que recibirlo. Bueno, tenemos una consulta, tenemos muchas, pero vamos a poner una y te comprometemos para seguir porque nos quedamos con poco tiempo. Hernández Caballito dice, estoy divorciada y estoy divorciado, estoy en pareja, tengo 3 hijos y el mayor no participa de ninguna actividad en la casa, no es agresivo, pero sí muy indiferente. ¿Qué hago? Claro, no da bolilla, no le importa nada. Yo lo comprometería a las cosas básicas, como por ejemplo la mesa. O sea, como que no hay una opción entre sentarse o no a comer en familia. La familia come en la mesa. Le pediría solamente que no sea irrespetuoso, pero sí que se presente. Es probable que este chico tenga alguna dificultad con la nueva pareja y esto le esté costando. Entonces, el papá lo que le puede pedir es que no le falte respeto a otra persona y sí que se acerque en los momentos de la comida. Y la otra cosa que le pediría a este papá es que tenga momentos de encuentro de intimidad con ese hijo a solas o con esos 3 hijos sin su nueva pareja para recuperar esta comodidad y esta intimidad con los hijos y recién después pretender que el chico tome parte de lo que está ocurriendo en la familia.
Ahí la ves y la escuchás. Ella es Marichu Seitún, la podés seguir en sus redes sociales, @Marichu Seitún, ahí la ves, Marichu Seitún. Y también esta cuenta hermosa que sigo, que se llama @Cuentos y Juegos para Crecer. Fabulosa la iniciativa, Marichu. Te comprometo al aire, volvemos a hablar de este tema y tenemos un montón de preguntas que quedaron pendientes y como siempre un placer y un enorme agradecimiento con vos. Gracias. Gracias a ustedes, un placer para mí también. Nos despedimos con la genia de Marichu, diciéndoles que mañana nos volvemos a encontrar 9:30 en punto y recordándoles que lo individual suma, pero lo colectivo es lo que transforma. Ayer Sol Pence, nuestra productora, cumplió años. Nos atrasadito, pero siempre con el mismo amor, afecto y sobre todo valorando su hermosa existencia. Sol, un beso para vos y para todos ustedes. Mañana nos volvemos a encontrar. Chau, chau. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared.